Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Mi nombre es Carlos David Moreno Forero y vengo a interpretar Me enamoré de Jesús. Me enamoré de Jesús y de su vida perfecta. Me enamoré de Jesús y de su eterna palabra. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres hablaba. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres curaba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida Él hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida Él hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Me enamoré de Jesús cuando a la Virgen miraba. Me enamoré de Jesús como el pan verdadero. Me enamoré de Jesús como el que está siempre vivo. Me enamoré de Jesús como el que al fin volverá. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida Él hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida Él hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Todo su amor. Deja que todo renueva. Hola a todos, un saludo, les habla Juan Sebastián Palma desde el seminario, desde las afueras del seminario Cristo Sacerdote. Hoy nos encontramos con el padre Jorge Iván. Él es formador, él este año llegó al seminario, gracias a Dios, digo yo, aunque el padre pues como que no quería mucho. No, mentiras. Padre, ¿cómo está? Un cordial saludo, Sebastián, para usted y para todos nuestros queridos televidentes que a esta hora del día nos sintonizan. Un cordial saludo en el Señor Jesús, que Él sea el que ilumine y siempre haga florecer todos sus proyectos. Muy bien, padre. Háblenos sobre usted, ¿dónde nació? Bueno, yo soy Jorge Iván Londoño Henao, nacido en Sonsón, Antioquia, muy cerca, aquí en la diócesis nuestra,
donde nació nuestra diócesis en 1957. Allí nací, allí floreció en mi familia mi vocación, una familia de 4 hijos, todos hombres. El tercer hijo, o sea, el que seguía después de mí, murió a los 9 años. Y pues todos fuimos creciendo en un ambiente muy espiritual, muy católico, conducidos pues por nuestros padres, nuestras abuelas, sobre todo la abuela y algunos familiares ayudaron a construir un templo, el templo de San José, y eso como que nos fue motivando a muchos de nosotros a ir entregándonos al servicio de la parroquia. Un primo mío también es sacerdote, él en este momento es vicario general del obispado castrense. Él es párroco de la catedral castrense y a la vez vicario general. Y en muchos de nosotros pues surgió como esa vocación, pero en la familia somos él y yo sacerdotes católicos. Fue surgiendo precisamente como en ese contacto donde fuimos acólitos, donde ayudamos en muchos momentos, en la Semana Santa y en otros momentos especiales, donde fuimos requeridos y ayudamos con mucho amor, y allí fue surgiendo y esta experiencia de fe. Ya llevo casi 14 años de ordenado y he tenido la oportunidad también de prestar servicios en diferentes lugares, como vicario parroquial en Granada. Luego el señor obispo de ese entonces, Monseñor Ricardo, me llamó también a trabajar en la formación en el seminario Cristo Sacerdote de Yarumal, hoy ya clausurado. Luego pasé a la Cancillería de la diócesis durante unos pocos años y luego me nombraron párroco del municipio de San Rafael, donde tuve la experiencia muy linda de estar con la gente, casi 50 veredas para visitar, una parroquia muy necesitada porque estaba muy averiada en muchas de su infraestructura, el templo, la casa cural, el cementerio, y también con una urgente necesidad de restablecer y seguir acompañando ese proceso pastoral que venían realizando los anteriores párrocos y vicarios de la parroquia. Yo estuve por 5 años y ahorita nuestro obispo pues me pidió el favor el año pasado de venir a acompañar la formación en el seminario Cristo Sacerdote. Hemos tenido la posibilidad de acompañar también esta celebración de los 60 años. Para nosotros es muy gratificante poder venir y estar y prestar nuestro granito de arena a esta institución que amamos tanto, porque aquí crecimos, aquí nos formamos, aquí nos ayudaron los formadores de cada época a ir descubriendo pues el sentido de nuestra propia vocación. Y aquí seguimos dándole gracias al Señor por esta vocación tan bella, que no tenemos pues nosotros como los méritos propios para poder recibir un ministerio tan grande como el presbiterado, pero nos dejamos conducir por el amor de Dios y con muchas ganas de buscar cada día más la perfección y la santidad. Padre, muy bien, usted acaba de decir que el seminario este año está de fiesta, tiene 60 años. Quisiera que nos contara alguna experiencia como seminarista o como formador, no sé, acá en este seminario, algo que lo haya impactado, que lo haya marcado, que no se le haya olvidado. Bueno, pues es que experiencias son muchas, Juan Sebastián. Realmente cada vocación es un cúmulo de experiencias tan grandes en la vida de fe y en la vida espiritual, que ayudan realmente a fortalecerse a uno mismo. Pues como que recuerde muchísimo, pues que de pronto muy al final de mi experiencia, por algunas circunstancias, tal vez el obispo había pedido que tal vez estuviera por fuera. Y yo pues con cierta serenidad y a pesar del dolor que da, porque ya después de no terminar el proceso, yo fui, hablé con algunos de los formadores, muy especialmente con Monseñor Javier Muñoz, que era nuestro director de grupo, y encontré en él un papá, un guía espiritual que me ayudó muchísimo para poder responder a ese
momento especial y comprenderlo y asumirlo con fe. Y bueno, fue muy querido Monseñor conmigo, sacamos mucho tiempo para hablar en esos últimos días y yo me fui como muy tranquilo y hablé con algunos también de los formadores y eso como que se armó de alguna manera también un gran, que dijera yo, un gran despelote, digámoslo así, entre ellos mismos con el obispo y buscaron nuevamente la posibilidad de volver a retomar el caso mío y aunque algunos y para algunos era imposible llegar a ser sacerdote en esta diócesis, Monseñor Javier ya me había ofrecido muchas otras oportunidades, me decía donde usted quiera, con el obispo que quiera, en la diócesis que quiera, no es sino que me diga, yo personalmente lo asumo. Pero mire lo que es la providencia divina y es lo que siempre a mí me ha motivado a actuar y es tener una firme confianza en la providencia y en el amor de Dios. De lo que para algunos sacerdotes o formadores tal vez era imposible, para Dios no lo fue. Por eso uno siempre como que siente esa mano de Dios tan poderosa actuando en nosotros y mostrándole a uno el camino. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Lo que para muchos era realmente un fracaso, si era obra de Dios, pues ahí estamos y estamos haciendo las cosas pues con nuestros humanos errores y pecados y debilidades en los que tenemos que reforzar mucho pues siempre nuestra oración y nuestra súplica al Espíritu Divino para que Él nos fortifique y nos llene de paz para tratar de que esta tarea, que no es nuestra sino del mismo Dios, se haga siempre lo mejor posible. Entonces eso, pues como muchas otras cosas quedan, el compartir con los compañeros, el contacto que se tiene con algunos de los formadores, la empatía con algunas personas, en especial el trabajo cercano con algunas de estas comunidades en las que el seminario confía para que uno vaya y lleve el mensaje y la experiencia de fe que está viviendo. Todas estas cosas lo van llenando a uno de Dios y de fuerza y de paz y aún hasta para poder sobrellevar momentos difíciles en los que el obispo o la junta de formadores le pueda decir a uno, no, es necesario que frenes tu proceso, que busques otra opción. Una de las situaciones de pronto que a mí más me dolió o más me talló fue una afección del colon que siempre la tuve durante todo mi proceso, aún antes de llegar al seminario y de hecho alguna especialista me vio y me dijo pues que posiblemente había un cáncer, ¿cierto? Y entonces me dijo, pues yo le voy a dar hasta una receta médica para que le den una alimentación especial, porque es conocido que para el colon hay muchas situaciones que son muy delicadas, la alimentación, los granos, la leche, bueno. Entonces yo asumí eso y yo decía, bueno, pero si yo llego a decir esto, seguramente me van a decir de una, váyase, hágase un tratamiento. Y de yo le dije al Señor en oración, no, yo me voy a sostener, voy a tratar de vivir esto con mucha fortaleza, con mucha fuerza, y si esto es tuyo, pues muestra el camino. Y si no, pues hasta aquí estaré hasta donde sea posible. Y mire, hoy somos lo que somos gracias a la fuerza del poder de Dios, a la oración de mi familia, en especial pues de mi madre y de mis abuelas y de mucha gente que nos quiso y nos apoyó también, como lo siguen haciendo también con cada uno de ustedes. La familia le ayuda a uno mucho a crecer en la experiencia de fe y uno renuncia a muchas cosas precisamente por eso. Yo llegué al seminario no como normalmente llegan hoy, porque si este seminario fue creado en 1959 bajo la inspiración de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, con un fin especial, era de permitirle a las personas adultas, aún profesionales, que llegaran a tener una experiencia en un lugar específico, porque en los demás seminarios de Colombia y aún del mundo les era imposible, por ser ya mayores de edad. Casi que yo hubiera dicho, eso se cumplía en mí, porque yo ya llegué aquí con un recorrido de experiencia de estudio, de experiencia laboral y también de experiencia docente en algunas universidades. Entonces fue un caso como especial.
Yo no llegué como los muchachos que normalmente llegan a sus 17 o 18 años, terminando un bachillerato, saliendo inmediatamente de su colegio, su bachillerato, sino que yo ya llevaba un recorrido distinto de experiencia, y eso de pronto hizo que también algunos lo vieran como raro. O sea, un tipo ya estructurado, mayor, en medio de un montón de muchachos jóvenes. Entonces decían, si será que este tiene vocación. De pronto no era la situación, pero lo que más me aquejó sí fue de pronto la parte de salud. Pero gracias a Dios fuimos pasando con las dificultades normales que pueda tener uno, y fueron unos años de mucha experiencia, que yo pensaba, si fue hasta aquí, yo le decía mucho al Señor en la oración, si ves que yo no sirvo para esto, muéstrame, dame una señal. Y yo decía, bueno, ¿será que el Señor se dio cuenta apenas ahorita, ya al finalizar? Yo lo asumí así, con mucha paz, y yo le decía a los padres, no me voy resentido en ningún momento, me voy lleno de mucha tranquilidad, de mucha fuerza, y siento que para mí también fue un tiempo de formación en mi vida humana, y sobre todo en mi vida de fe y en mi vida espiritual. Y miren, de un momento a otro todo cambió, y gracias a Dios estoy en la diócesis que quise, que amo, en el seminario que quise estar, y hoy, cosa que yo nunca pensé, estoy también colaborando muy desde mi humilde posición a la formación de ustedes como futuros sacerdotes. Y padre, yo sé que si usted está acá no es cosa del obispo, eso viene principalmente del corazón de Dios, que Dios lo ha querido acá, porque sabe que uno necesita un buen formador, un buen padre, un buen cura de almas. Entonces, pues muchas gracias a Dios y a usted por haber aceptado, por ser dócil. Y algo que me quedó mucho fue que en todo lo que él dijo, constantemente decía que le pedía a Dios. Siempre en toda su vida fue pidiéndole a Dios, con problemas, con cosas buenas, pensaba que lo iban a sacar, le pedía a Dios, siempre fue pidiéndole a Dios. Hagamos eso, siempre que tengamos dificultades, siempre que tengamos problemas, en los buenos momentos también, hablemos con Él, hablemos con el Señor, y Él nunca nos soltará de su mano. Eso sí, yo también lo he tenido pues muy presente en la vocación. Hay veces que ha estado en peligro y Dios me ha salvado de muchas. No he sido tanto yo, sino Dios me ha quitado esas trabas y esas cosas, han puesto impedimentos. Tentaciones increíbles, pero de formas sorprendentes. Y precisamente hoy el Evangelio habla de las tentaciones. Hemos pasado apenas hace unos días, esta semana, el miércoles de ceniza, y hoy estamos viviendo ya el primer domingo de Cuaresma, donde nos habla precisamente de la tentación, y todos estamos expuestos a una permanente tentación de muchas maneras, que si no es a través de la fuerza del Espíritu Santo de Dios, que es el que hace su obra, pues muy fácilmente tal vez perderíamos esto, que es un regalo tan grande que llevamos nosotros en vasijas de barro, como lo dice la misma palabra. Sí. Hablando de las tentaciones, padre, y recordando que este año la diócesis está haciendo el enfoque en el bautismo, en la iglesia, yo quisiera preguntarle, ¿será que el bautismo sirve para las cuestiones de las tentaciones? ¿O eso simplemente como algo que se hace ya cuando chiquitico, uno no tiene pecados supuestamente cuando pequeños? ¿Será que para esa relación íntima con Dios sí sirve el bautismo? ¿Qué diferencia hay entre una persona que tenga o no tenga bautismo? Háblenos sobre eso, padre. Juan Sebastián, pues lo más importante es que nosotros aprendamos a reconocer la grandeza de ese primer sacramento, ¿cierto? Es que todos los sacramentos son muy bellos y fueron instituidos por el mismo Jesús, y tenemos la certeza bíblica, la fundamentación bíblica, de la sustentación bíblica de los sacramentos. Y el sacramento del bautismo es el primero y el más importante, porque sin el bautismo no podemos recibir entonces tampoco los demás sacramentos. No podemos decir que nosotros somos confirmados sin haber sido bautizados. No podemos decir que podemos recibir la Eucaristía sin haber recibido el bautismo. No podemos decir que podemos llegar al matrimonio o al sacerdocio sin haber sido bautizados. De hecho, los dos requisitos plenos para el sacerdocio son precisamente eso: un varón
bautizado. Son los dos requisitos, ¿cierto? Por tanto, el sacramento del bautismo es muy especial y tal vez nosotros lo hemos ido relegando muy poquito. Casi siempre nosotros recordamos la fecha de nuestro nacimiento, pero muy pocos recuerdan la fecha de su bautismo, a no ser de que hubieran sido bautizados el mismo día, que eso sucedía pues con nuestros abuelos, de pronto con nuestros papás. Pero normalmente hoy a los hijos los bautizan a los 2, 3 meses, 2 años, aún adultos. Y yo en la experiencia de parroquia tuve muchos niños ya mayorcitos que se me acercaban y me decían: padre, yo quiero que usted me bautice. Y dice, pero ¿cómo usted pidiendo el bautismo? Es que, ¿por qué no lo han bautizado? Padre, lo que pasa es que mi mamá vive en otro lugar, es que mi mamá o mi papá nos abandonó, es que a mí me fueron dejando en diferentes casas y nadie se preocupó por mí, y yo ya he visto que mis compañeritos están haciendo la preparación para la primera comunión y yo no lo puedo hacer porque no estoy bautizado. Entonces miren, los niños pidiendo lo que deberían pedir sus papás. Ahora hay otros casos muy distintos, por ejemplo los abuelos, yendo a hablar con los sacerdotes: padres, que queremos bautizar a nuestro nieto porque los papás, mi hijo o mi hija viven lejos y se despreocuparon por ellos, pero yo como abuelo o abuela quiero darle esta oportunidad de que él se acerque a la iglesia. Entonces, claro, es importantísimo el sacramento para nuestra vida de fe. Es como el primer peldaño que tenemos para poder alcanzar el cielo, para poder ir alcanzando la perfección. A los niños yo les digo mucho, a los papás, sobre todo en esta preparación presacramental, cuando hay, o la catequesis presacramental, cuando están buscando el sacramento para sus hijos, yo les digo, es que lo importante no es simplemente que traigan a sus hijos para que les echen un agua, derrame un sacerdote agua sobre ellos. Es como una plantica que se siembra, pero si no se le echa agua, si no se le abona, si no se le pone cuidado, el niño se enfría, ¿cierto? Él no va a encontrar elementos claros. Al niño hay que enseñarle a rezar, al niño hay que llevarlo al templo, al niño hay que irlo acompañando en diferentes procesos. Nosotros, por ejemplo, allá en la parroquia teníamos un evento especial los domingos y era la Eucaristía para los niños, pero iba conectado también otro elemento también muy importante, y era enseñarles a los niños a compartir con los más necesitados. Entonces teníamos la misa de los niños, donde 5 minutos previos a la Eucaristía, un grupo de jóvenes les escenificaban con títeres el Evangelio. A muchos sacerdotes no les gusta eso. A mí me pareció una manera muy pedagógica de atraer a los niños precisamente al templo, y eso se llenaba de niños. El sábado y el domingo se ponía una canasta para recoger las donaciones de las familias, de los campesinos, pero la misa que más rebasaba la canasta dominical de los pobres era la misa de los niños. Entonces estábamos haciendo un proceso de enseñanza pedagógico desde la fe de los niños, porque era decirles: ustedes son importantes para nosotros, vengan con sus papás a la Eucaristía. Los niños ya arrastraban a los papás muchas veces, de que ellos ni siquiera, tal vez por descuido o porque era una parroquia llena de balnearios y de ríos, y entonces preferían irse al río, al paseo de olla, y entonces muchas veces descuidar la Eucaristía. No, ya los niños iban pidiendo a sus papás que los llevaran a la misa de las 12, porque era la misa de ellos, y aparte de eso había que llevar o la librita de arroz o la librita de panela, y después de la predicación ellos salían ya sin tener que motivarlos, salían todos en filita a llevar a la canasta la ofrenda de la familia, pero lo hacían ellos, no lo hacían los papás, o algunos por pequeñitos los llevaban, los acompañaban los papás, pero casi siempre eran ellos mismos quienes iban a depositar. Es enseñarles a amar la fe, a amar la iglesia, hacerles entender que ellos son muy importantes para nosotros y que la fe hay que irla haciendo crecer desde los primeros años de vida, y no es simplemente el bautismo, muy importante, pero hay que irlo también acompañando. Y lógicamente el bautismo le va a ayudar a uno, como los demás sacramentos, lo mismo que la vida de fe, la vida en la oración, la fuerza que el Señor nos da, la fuerza en el Espíritu, para también sobrellevar muchas tentaciones. Todos somos muy tentados, todos.
¿cierto? El mismo Jesús nos da la experiencia precisamente en este evangelio del día de hoy a reconocer que Él mismo también tuvo tentaciones y que nosotros debemos entender que no hay pecado en la tentación, sino en el consentir la tentación. Muy bien, Padre. Yo lo invito ahorita para que haga una oración al Espíritu Santo, también a ustedes para que oren, para que se dejen llenar de ese Espíritu, para que les pidan que les hable el día de hoy. Dios habla constantemente a través de muchas cosas, de los signos, de personas, de familiares, de eventos, pero donde principalmente habla es a través de su palabra, de la Sagrada Biblia. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos hable, que nos diga algo hoy. Pues le damos gracias al Dios que tanto nos ama, al Dios de la misericordia, que nos regale nuevamente la fuerza de su Santo Espíritu, el Espíritu que Él prometió a través de su Hijo Jesucristo, que nunca nos abandonaría, para que Él siga asistiendo a nuestra iglesia. En todos estos siglos hemos sentido momentos difíciles de persecución, de crisis, pero también nosotros hoy sentimos la urgente necesidad de la fuerza del Espíritu Santo de Dios derramada sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre nuestras instituciones, sobre nuestra diócesis, hoy sobre nuestro Seminario Nacional Cristo Sacerdote, donde se han formado ya 1229 sacerdotes y donde seguirán con la gracia de Dios formando y saliendo para la iglesia muchos sacerdotes. Hoy le pedimos al Señor que nos regale no solamente muchos sacerdotes, sino que nos regale muchos santos sacerdotes. No necesitamos solo cantidad, necesitamos también calidad de sacerdotes, humanos, espirituales, comprometidos con la pastoral, en especial con la pastoral social, con los enfermos, con los que sufren. Que Él nos regale para nuestra iglesia colombiana y universal muchos sacerdotes dispuestos a servir con amor, pero que también nos regale muchas familias santas, que nos regale muchos padres de familia honestos, trabajadores, luchadores, muchas madres que seguramente desde lo profundo del alma también guardarán dolores y sufrimientos y hasta tener que amasar el pan de cada día con lágrimas de su corazón. Que bendiga a nuestros jóvenes a pesar de sus inquietudes y tal vez de sus locuras juveniles, para que puedan encontrar caminos ciertos también de sabiduría y de paz para encontrar la felicidad. Y muy especialmente también que bendiga a nuestros niños, sobre todo aquellos que recientemente han recibido su bautismo, para que no sean abandonados en la fe, sino que encuentren en la familia, en los padres, en sus hermanos, también quienes les orienten y les capaciten para acercarse con amor a Dios. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que bendiga a toda nuestra comunidad, todas las comunidades parroquiales y muy especialmente a nuestra diócesis de Sonsonro Negro, que sigue llevando con amor esta tarea de entregar el Evangelio a tantas personas que lo necesiten. Que el Señor derrame sus bendiciones sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares y nos haga cada día ser mejores discípulos suyos. El Evangelio de este domingo es tomado de Lucas en su capítulo 4 del versículo 1 al 13 y nos habla precisamente de las tentaciones. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde durante 40 días fue tentado por el diablo. Durante esos días no comió nada y al final tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Luego el diablo lo llevó a un lugar alto, le mostró todos los reinos del mundo en un instante y le dijo: te daré todo este imperio y el esplendor de estos reinos, porque son míos, y se los doy a quien quiero. Si te pones de rodilla y me adoras,
todo será tuyo. Jesús respondió: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo subió al alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ordenará a sus ángeles que cuiden de ti, que te lleven en las manos y para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un bello texto, Juan Sebastián y queridos hermanos, que nos presenta hoy la liturgia de la Iglesia, que nos lleva también a pensar en nuestras propias tentaciones, en las que permanentemente nosotros podemos tener, sin distingo de nuestro estado, ¿cierto? No solamente es tentado el sacerdote, todos, el padre de familia, el esposo, la esposa, los hijos, todos los seres humanos, los bautizados, sufrimos las tentaciones, y las tentaciones que nos tienen que llevar a algo muy claro, y es a crecer en la fe. Nos tiene que dar esa tentación que tal vez se nos presenta como una prueba, algunas tal vez fáciles de vencer, otras tal vez un poco más complicadas, pero que se nos dan simplemente para que nosotros nos demos cuenta cuál es la firmeza en nuestra fe, sobre qué estamos nosotros cimentados. Si somos así de débiles que ante cualquier pequeña prueba nos doblegamos, quiere decir que tal vez no tenemos la suficiente firmeza, la suficiente fortaleza para salir avantes ante las pruebas. Y por eso hoy, y en especial en este tiempo de Cuaresma, es la oportunidad clara para pedir al Señor siempre nos regale la luz de su Santo Espíritu que pedíamos también hace un instante, para que podamos también serle fieles al mismo Dios que confía tanto en nosotros, y sobre todo que tanto nos ha amado, que nos ha regalado a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de la miseria y del pecado. En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a unas prácticas. Cuando yo leía este Evangelio, esa partecita que dice, no solo de pan vive el hombre, me recordaba el ayuno, como la importancia del ayuno. Yo pienso que eso se ha perdido mucho, Padre. Pienso que el ayuno de pronto no acá en el seminario, porque acá sí ayunamos, pero en la vida en general como que no se ayuna, como que no le ven sentido. ¿Para qué? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Será que eso sí es importante? ¿Será que eso sí de verdad le sirve a algo? Indiscutiblemente son medios de crecimiento para nuestra propia fe, así como la oración, la dirección espiritual, la vida sacramental, le ayudan a uno a fortalecerse. Lógicamente también estos medios que nos presenta la Iglesia a través de la Cuaresma, como el ayuno, la oración, el sacrificio, nos tienen que llevar también a fortalecernos en la fe. Cuando uno tiene cierta debilidad, uno tiene que también tratar de pedir al Señor a través de todos estos medios, pero también a través del ayuno. Recordemos, Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Él estaba seguramente ya débil físicamente, pero ¿qué permitió que Él se mantuviera firme? La oración permanente, la intimidad con Dios. A nosotros nos hace falta mucho eso. Nosotros tal vez no pasamos hambre, no tenemos esas dificultades. Es conveniente de alguna manera hacer ayunos, hacer sacrificios, pero ante todo también es necesario aprender a mantenernos firmes en la fe, en una oración permanente y constante, para que el Señor nos ayude a sobrellevar pues todas las situaciones de la vida, no solo las tentaciones, sino todas las situaciones propias de la vida, porque estamos cimentados precisamente en el amor de Dios. Padre Jorge Iván, muchas gracias por haber compartido su reflexión con nosotros. Yo le pido, Padre, que nos regale su bendición, que se despida de esta comunidad. A ustedes, antes de que el programa se acabe, a los que nos ven en YouTube, no olviden dar un pulgar arriba y suscribirse a este canal.
Padre, la bendición, por favor. Bueno, agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da de poder compartir con Él y con ustedes su palabra, su mensaje. Qué rico que nos sigan, que sientan que esta es su casa. El Seminario Nacional Cristo Sacerdote también sigue vivo y quiere llegar a través de estos medios que nos ofrecen hoy las redes sociales, los medios de comunicación, también hasta sus hogares, para que meditemos un poco, así sea brevemente, también sobre la palabra de Dios. Y le pedimos a Él que siga fortaleciendo pues este hogar de Cristo Sacerdote y que bendiga todas sus empresas, sus luchas, y nos regale siempre la fuerza de su amor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Gracias, Juan Sebastián, y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos. Todo su amor. Deja que todo renueva. Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor